Buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a resumir el capítulo 3, el estudio 3 de nuestro manual con el que estamos trabajando este año, que se titula Escogidos por el Padre. Y déjame que repita otra vez la frase que tanto me impacta de este libro. Fuiste escogido por el Padre para cosas trascendentes. Tu vida tiene significado. Eres parte de un propósito eterno que lleva tu nombre. Y el primer día, en el primer estudio, vimos el hecho de que somos escogidos por Dios, ¿verdad? Y somos escogidos y encima con significado, no somos cualquier cosa, y además con un propósito. Y en el segundo estudio estuvimos viendo de que tenemos una identidad, nuestra identidad está en Cristo, somos especiales, Dios pone en nosotros incluso parte de sí mismo, como para que tengamos la identidad divina. Y también hay un propósito para nuestras vidas. Esta nueva identidad nace de un llamamiento, pero el propósito es a cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. Y hoy, en el estudio 3, vamos a ver que somos obras de arte. Y dicen los textos que nos van a servir de base, de fundamento. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Y 1 Corintios 12, del 4 al 11, dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar las lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Recuerda, somos obras de arte, que es el título de nuestro estudio. Somos especiales, si bien la biología nos coloca en el rango de animales mamíferos, pero la misma biología reconoce que en el ser humano la única especie con la capacidad de razonar, de pensar, de tener valores morales y éticos es el ser humano. Hemos sido creados únicos. Dios no nos creó como un animal más. Nos diferenció haciendo de nosotros lo que la Biblia dice en el Salmo 8, la corona de la creación. Puso todo lo creado para que lo cuidáramos y administráramos. No solo fuimos creados por Dios, sino que nuestro diseño está basado en su modelo, porque la Biblia dice en Génesis 1:27 que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto le da un valor de dignidad por encima de todo lo creado en nuestra vida. Cada vida es importante. El valor de cada ser humano es incalculable. Entender la verdad bíblica de nuestro origen en Dios nos hace ver que nuestra vida tiene un claro propósito dentro del plan de Dios. Entender la visión que Dios tiene para nuestra existencia será la clave para desarrollarnos y ser plenamente felices. Pero la Biblia también dice que hemos sido creados por su mano. La palabra hechura suya, que es la que hemos leído antes, en griego, tiene un nombre que evoca a la palabra poema. Poema, sabéis lo que es, ¿no? Poema en español contiene la idea de armonía, de hermosura, de equilibrio. Eso es una poesía, un poema. Por eso dice que nosotros somos hechura de Dios y habla del poder también y de la manifestación de la gloria de Dios. Además somos creados y esto es diseño y trabajo. Todo lo creado es para la gloria del artista supremo. Somos, en pocas palabras, una obra de arte de Dios, diseñada para darle gloria a Dios. Nadie debiera creer la mentira del diablo de que su vida no es valiosa o útil. Cada uno de nosotros fue diseñado con un propósito. Nuestra tarea en esta tierra es desarrollar nuestra vida en esa visión que Dios tiene. Necesitamos creer en el plan de Dios, conocer su propósito para nuestra vida y apostarlo todo allí. Nada nos hará más plenos y felices
que vivir en su voluntad, como dice la Biblia, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Adquirir la visión de Dios para nuestra vida es conocer su propósito específico. No puede haber un desarrollo que sea bueno sin el conocimiento de hacia dónde vamos. Una visión clara del propósito de Dios nos dará la dirección correcta y la motivación adecuada. ¿Para qué vivimos? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida? ¿Qué nos hace llorar? ¿Qué nos hace soñar? ¿Qué cosas nos llenan de energía? Todas estas son preguntas que nos pueden ayudar a descubrir la visión de Dios para nosotros. Pero también la Biblia dice que fuimos creados con arte. La palabra arte en el griego, tiene un nombre técnico, pero significa oficio. Crear algo conlleva arte, el cual es un oficio, un trabajo. Es maravilloso pensar que somos un trabajo de Dios, capacitados para hacer el trabajo de Dios en la tierra. No somos Dios, pero su capacidad artística, o sea, su oficio, nos fue conferida para que podamos trabajar en aquellas cosas que traerán bendición a nosotros mismos y a los demás. El Señor colocó en nosotros su imagen y también dones, que son manifestaciones a través de las cuales podemos hacer esas buenas obras que Dios preparó para nosotros. Dice además que las dispuso de antemano. Eso significa al menos dos cosas. Primero, que Dios diseñó un futuro para ti en el que Él mismo está implicado y comprometido. Y segundo, que Dios puso delante de ti la posibilidad de hacer cosas extraordinarias. Eso sería un resumen de Efesios 2:10. Pero también somos arte por medio del Espíritu Santo. La manera de hacer la obra de Dios es por medio del Espíritu. El mismo Espíritu que se movía sobre las aguas en la creación es el que quiere moverse en nosotros y a través de nosotros para que los planes de Dios se hagan realidad. El Espíritu Santo es la misma presencia de Dios en nosotros, que nos capacita con habilidades especiales para hacer cosas extraordinarias en favor de los demás. La gran dificultad que enfrentan muchos creyentes es ignorar esa capacidad y, por tanto, no utilizarlas. Los dones del Espíritu son herramientas reales con las que Dios nos capacita para alcanzar la visión, su propósito para nuestra vida. Conocemos nuestras capacidades, esas que hemos recibido de Dios, las practicamos y utilizamos para hacer la tarea. Nos puede pasar con los dones aquello que sucede con algunas cosas que nos regalan. A veces los regalos quedan guardados en armarios sin estrenar porque no encontramos la oportunidad de utilizarlos. Si nos pasa algo similar con los dones del Espíritu, debemos reflexionar que lo más probable es que estemos viviendo muy alejados de la visión de Dios para nosotros. Si no hemos sentido la necesidad de usar los dones recibidos, es una clara evidencia de que no estamos viviendo en los propósitos del Señor. Podríamos hacer de nuestra vida, familia, iglesia y el mundo un lugar mucho mejor si cada uno de nosotros se dispusiera a vivir en la visión de Dios utilizando los recursos que Dios dispuso a nuestro favor. Fuimos creados, diseñados con un propósito y provistos de las cualidades y capacidades para llevarlo a cabo. Es más, Dios mismo está involucrado para garantizar nuestro éxito en esta empresa divina. Debemos escoger si queremos alinear nuestra vida al perfecto plan de Dios o seguir viviendo sin saber a dónde vamos. ¿Qué frase, párrafo, enseñanza del estudio llamó más tu atención y por qué? ¿Qué área o aspecto de tu vida necesitas mejorar con respecto al tema de este estudio? ¿Qué acción específica puedes llevar a cabo esta semana para mejorar tu situación? Que Dios te bendiga.